Well, we are in our fourth week of our series on the life of Joseph. Estamos en nuestra cuarta semana de nuestra serie sobre la vida de José. Joseph is the great grandson of Abraham. José es el bisnieto de Abraham, He is the grandson of Isaac, es el nieto de Isaac and he's the son of Jacob. y es el hijo de Jacob, Jacob is also called Israel. a quien también llamamos Israel. God has promised Abraham and his descendants Dios le ha prometido a Abraham y sus descendientes that he would bless them que los bendecirá so that all the people of the world would be blessed. para que toda la gente en el mundo pueda ser bendecida. So we are reading the stories of this family, Así que estamos leyendo la historia de esta familia, of their failures and their faith. sobre su fracaso y su fe, And in many ways, y de muchas formas these stories mirror our own. esta historia refleja las nuestras propias. So now we're talking about the fourth generation, Así que estamos hablando de la cuarta generación, Joseph and his 11 brothers, José y sus 11 hermanos, who become the 12 tribes of Israel. que se convierten en las 12 tribus de Israel. And so as we're carrying on in this story, Estamos continuando en la historia, we see a family that is dysfunctional, vemos una familia que es disfuncional, super dysfunctional. muy disfuncional, And it's casting doubt on whether or not they could really be God's people. y está generándonos dudas sobre si realmente pueden ser el pueblo de Dios. So the last few weeks we've been following Joseph. Así que en las últimas semanas hemos estado siguiendo a José, He's sold into slavery by his brothers. que fue vendido como esclavo por sus hermanos, He then prospers to the status of major domo of Potiphar, y que entonces consigue alcanzar el estado de mayordomo de Potifar, but then he's betrayed by Potiphar's wife, pero entonces es traicionado por la mujer de Potifar and he's sent to Pharaoh's prison. y es enviado a la prisión del faraón. And that is where we left him last week. Y aquí es donde lo dejamos la semana pasada. Now tonight's a little bit different Hoy es un poco diferente because we're covering several chapters in one sermon. porque vamos a cubrir muchos capítulos en un único sermón And it's too long to read the whole thing. y es muy largo para leerlo entero. So keep your Bible open Así que mantener vuestra Biblia abierta as we'll kind of be jumping through chapters 39 through 41. porque vamos a estar saltando entre los capítulos 39 y 41. And there's two parts to this episode, this time in Joseph's life. Y hay dos partes de este episodio, de este tiempo en la vida de José. We're going to be talking about prison life, Vamos a estar hablando de la vida en prisión and then we'll be talking about palace life. y después hablaremos de la vida en palacio. First, let's look at prison life. Primero, echemos un vistazo a la vida en prisión. Let's read from chapter 39, Leamos del capítulo 39, verses 20 through 23. los versículos del 20 al 23. And everything will be bilingual on the screen. Y todo estará bilingüe en la pantalla. Y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se ocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. So this is where we left Joseph last week. Aquí es donde dejamos a José la semana pasada. And as before, when he was in Potiphar's house, Y al igual que antes, cuando estaba en la casa de Potifar, Joseph prospers, José prospera and he gains favor of the warden of prisoners, y se gana el favor del guardián de los prisioneros, who recognizes something about him que reconoce algo sobre él and puts him in charge of prisoner life. y le pone a cargo de la vida de los prisioneros. As followers of Jesus, Como seguidores de Jesús, it's good to know es bueno saber that our circumstances in life que nuestras circunstancias en la vida do not determine whether or not we prosper. no determinan si prosperamos o no. Potiphar saw something in the life of Joseph. Potifar vio algo en la vida de José. The prison warden now sees the same thing.
Y ahora el guardia de la prisión ve lo mismo, They see that God is with him. ve que Dios está con él. As Christian people, Como cristianos, as followers of Jesus, como seguidores de Jesús, our lives also can be marked nuestras vidas también pueden estar marcadas by flourishing even in difficult times. por la abundancia incluso en tiempos difíciles. Amen? Amén. That is true, Eso es cierto, but it's also hard to believe at times. pero a veces es difícil de creer. But what a testimony Pero qué testimonio. that people around us can notice La gente a nuestro alrededor puede darse cuenta when we trust God in difficult times. de cuando confiamos en Dios en los tiempos difíciles. They can see there's something different. Pueden ver que hay algo diferente. It doesn't mean we're always happy No significa que siempre seamos or felices perfect. o perfectos. It doesn't even mean that our lives are easier. Ni siquiera significa que nuestras vidas sean más fáciles. But people notice that we pass through these times Pero la gente se da cuenta de que pasamos por estas and circunstancias somehow it's different. y de alguna forma es diferente. I think they see that we have deeper roots. Pienso que ven que tenemos unas raíces más profundas, And that's what people around us need to see. como la gente a nuestro alrededor necesita ver. Because reality is this. Porque la realidad es esta. People around us all know that we live in a fragile and difficult world. La gente a nuestro alrededor sabe que vivimos en un mundo frágil y difícil. And I think somewhere in their hearts, Y pienso que en alguna parte en sus corazones everyone knows that life is insecure. todo el mundo sabe que la vida es insegura. And they might recognize that they don't have a firm foundation. They don't have deep roots. Y puede que reconozcan que no tienen unos cimientos o unas raíces profundas. But then they might meet a follower of Jesus Pero entonces podrían necesitar al seguidor de Jesús, who also face difficult circumstances. que también afronta circunstancias difíciles, But they see in our lives pero ven en nuestras vidas something solid. algo sólido. I see something different in this person. Veo algo diferente en esta persona. In our lives, in the middle of difficulty, En nuestras vidas, en medio de la dificultad, can be a beacon of hope pueden ser una chispa de esperanza for those who are in their personal prisons. para aquellos que están en sus propias prisiones personales. And I think that's what people saw in Joseph. Y pienso que eso es lo que la gente vio en José. And so I just have a question for us. Así que tengo una pregunta para nosotros. Do you and I really believe? ¿Tú y yo realmente creemos, Do we really trust God enough realmente confiamos lo suficiente to en Dios recognize that our trust in difficult circumstances para reconocer que nuestra confianza en circunstancias difíciles is a gift to those around us? es un regalo para aquellos que están a nuestro alrededor? Not your perfect life, No es tu vida perfecta, but your life that trusts Jesus in difficult times. sino una vida que confía en Jesús cuando las circunstancias se ponen difíciles. Well, that's where we left Joseph last week. Aquí es donde dejamos a José la semana pasada. In chapter 40, En el capítulo 40 we read that while Joseph is in Pharaoh's prison, leemos que mientras José está en la prisión del faraón, he meets two officials who have been working in Pharaoh's palace, se encuentra con dos oficiales que habían estado trabajando en el palacio del faraón, the chief cupbearer el jefe copero and the chief baker. y el jefe panadero. Both of the men were in prison because they'd made Pharaoh angry. Y ambos estaban en prisión porque habían hecho enfadar al faraón. I don't know if it was bad wine and burnt bread, No sé si sería porque había vino malo o pan malo, but probably it was something more significant than that. pero probablemente era algo más importante que eso. And one night, both the cupbearer and the baker in prison Y una noche, tanto el copero como el panadero have troubling dreams, tienen sueños inquietantes and they don't understand them. y no los entienden. And so here's where we read, starting in verse 4 of chapter 40. Así que empezamos leyendo en el versículo 4 del capítulo 40 hasta el 8. Allí, el capitán de la guardia le encargó a José que atendiera a estos funcionarios. Después de haber estado algún tiempo en la cárcel,
Una noche, los dos funcionarios, es decir, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño, cada sueño con su propio significado. A la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró muy preocupados y por eso les preguntó, ¿por qué andáis tan cabizbajos? Los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que nos lo interprete. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación?, preguntó José. ¿Por qué no me contáis lo que soñasteis? Now, unfortunately, Desafortunadamente, for the baker, para el panadero, his dream foretells his execution in 3 days su sueño predice su ejecución en 3 días at Pharaoh's hands. por parte del faraón. But the cupbearer's dream is better news. Pero el sueño del copero tiene mejores noticias. So now we read starting in verse 13. Así que leemos empezando en el versículo 13. Dentro de los próximos 3 días, el faraón te indultará y volverá a colocarte en tu cargo. Tú volverás a poner la copa del faraón en su mano, tal como lo hacías antes cuando eras su copero. Yo te ruego que no te olvides de mí. Por favor, cuando todo se haya arreglado, háblale tú de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. Okay, wow. ¿Ok? Events unfold exactly as Joseph predicts. Los eventos se desarrollan exactamente como José predice. The cupbearer is restored to his position in Pharaoh's palace, El copero es devuelto a su posición en el palacio del faraón and sadly, the baker is executed. y tristemente el panadero es ejecutado. What do we learn from this part of the story? ¿Qué hemos aprendido de esta parte de la historia? Apparently, something has changed in Joseph over these years. Al parecer, algo ha cambiado en José a lo largo de estos años, Through the betrayal a través de la of traición his brothers, de sus hermanos, through slavery, a través de la esclavitud, for becoming major domo, de convertirse en mayordomo and now he's back in a prison. y ahora está otra vez en prisión. Joseph has begun to be attentive to God's voice. José ha empezado a prestar atención a la voz de Dios. See, things aren't just happening to Joseph now. Así que las cosas no están sencillamente ocurriéndole a José, Things have been happening in Joseph. sino que las cosas han estado ocurriendo dentro de José. When you think back to the beginning of the story, Pensamos atrás en el comienzo de la historia. Joseph was 17 years old. José tenía 17 años, He had a cool jacket from his dad. tenía un abrigo guay de su padre I'm sure he had the perfect haircut. y seguro que tenía el corte de pelo perfecto And he had received dreams from God. y él había recibido sueños de Dios. But Pero he lacked wisdom él carecía de la sabiduría and character, y la personalidad and he didn't understand what those dreams exactly meant. y él no entendía exactamente qué significaban esos sueños. But now, here in Pharaoh's prison, Pero ahora está en la prisión del faraón. Joseph realizes that life isn't about dreams from God. Y es aquí cuando José se da cuenta de que la vida no es sobre los sueños de Dios, It's about the God who gives us the dreams, sino que trata sobre el Dios que nos da esos sueños, the God who speaks to us. el Dios que nos habla a nosotros. For notice what he said. Fijaos en lo que dice. Do not all the interpretations belong to God? ¿No pertenecen todas las interpretaciones a Dios? God will make sense of our lives. Dios hará que nuestras vidas tomen sentido. We need to listen to him. Solo necesitamos escucharlo. So he says to these men, tell me your dreams. Así que les dice a estos hombres, contadme vuestros sueños. Joseph has begun to trust God more than dreams. José ha empezado a confiar más en Dios que en los sueños. He's aligning his life with God's character and God's purposes. Está alineando su vida con el carácter y los propósitos de Dios. And he's seeing his own life Y él ha visto su propia vida and its purpose y su propósito in the light of God's and not his own. en la vida de Dios y no en la suya propia. And interestingly enough, Y lo que es muy interesante it's then he begins to find himself.
es que entonces él empieza a encontrarse a sí mismo. The dreamer becomes the interpreter of dreams. El soñador se convierte en el intérprete de los sueños. We have read over and over that God's presence was with Joseph. Hemos leído continuamente que la presencia de Dios estaba con José. But here's the truth. Pero aquí está la verdad. We choose whether or not to cooperate with God's presence in our lives. Elegimos si queremos o no cooperar con la presencia de Dios en nuestras The vidas. fact that God was with Joseph El hecho de que Dios estuviera con José didn't automatically mean that Joseph was receptive to God's presence in his life. no significaba automáticamente que fuera receptivo a la presencia de Dios en su vida. But here in the prison, Pero aquí en la prisión we begin to see that Joseph is taking God seriously. empezamos a ver que José toma a Dios en serio. He's listening to God's voice. Él está escuchando la voz de Dios. He's lining his a life with God. Está alineando su vida con Dios. He's learning to pray, Está aprendiendo a orar just like we pray in Our Father. exactamente como oramos en el Padre Nuestro. Not my will, but yours be done. No será mi voluntad sino la tuya la que se cumpla. What are you saying? Lo que él está diciendo Is my life is more secure in your hands than in my own. significa que mi vida está más segura en tus manos que en las mías. Now, despite Joseph prospering in prison, Pero a pesar de que a José le vaya bien en prisión, he still wants to get out of prison. él sigue queriendo salir de la prisión And he has this glimmer of hope. y tiene esta chispa de esperanza Perhaps finally he can find justice and get out of prison. de que quizá él por fin pueda encontrar justicia y salir de prisión. So he asks the cupbearer to remember him Así que le pide al copero que se acuerde de él and mention his unjust incarceration to Pharaoh. y le mencione su encarcelamiento injusto al faraón. He's like, oh, I have an enchufe. Es como, tengo enchufe. Someone's in Pharaoh's palace. Alguien en el palacio del faraón. And Pharaoh's the one man who can pardon me and get me out of my situation. De la persona que me puede perdonar y puede sacarme de mi situación. Perhaps when you give the Pharaoh his cup, Quizá cuando le dé la copa al faraón, say, Mr. Pharaoh, le diga, señor faraón, I've got a friend. tengo un amigo He's unjustly incarcerated. y él ha sido encarcelado injustamente. But we read this terribly sad phrase. Pero leemos esta frase tan terriblemente triste. The Bible says, La Biblia dice, the cupbearer forgets Joseph. el copero se olvidó de José. Joseph has experienced major setbacks in life. José ha tenido muchos contratiempos en su vida. The betrayal of his brothers, La traición de sus hermanos, the lies of Potiphar's wife, las mentiras de la mujer de Potifar. and now he has this flicker of hope, Y ahora tiene esta pequeña esperanza. but far less dramatic than his brother's betrayal, Es mucho menos dramático que la traición de su hermano, far less dramatic than Potiphar's wife's lies, mucho menos dramático que las mentiras de la mujer de Potifar, but no less devastating. pero no menos devastador. The cupbearer forgets him. El copero lo olvida. It's like that final flicker of the candle is snuffed out. Es como que la última chispa de la vela se apaga. He's never going to get out of prison. Él nunca va a salir de la prisión. He's never going to experience the life he wants. Él nunca va a vivir la vida que quiere. He's never going to be able to fulfill God's dreams that he's been given. No va a ser capaz de cumplir los sueños que le dio Dios. He just disappears into the silence. Simplemente desaparece en el silencio. I think if you and I are honest, Pienso que si tú y yo somos honestos, sometimes we have these small, quiet moments in our lives tenemos estos pequeños momentos silenciosos en nuestras vidas, when we feel like we're completely in the dark, cuando sentimos que estamos completamente a oscuras we're barely holding on to life, y que apenas estamos sosteniendo nuestra vida en we pie. have this last little flame of hope, Y tenemos esta pequeña llama de esperanza and it feels it's just about to be extinguished. y parece que está a punto de extinguirse. And we wonder, does anyone see me? Y nos preguntamos, ¿hay alguien que me vea? Is there any hope left? ¿Queda aún alguna esperanza? Over and over we have said Y una y otra vez hemos dicho that the story of Joseph reminds us que la historia de José nos recuerda that God sees you. que Dios te ve.
He sees his people in those moments of hopelessness. Él ve a su gente en esos momentos de desesperanza. And God never forgets you. Dios nunca se olvida de ti. God never forgets you. Dios nunca se olvida de ti. In one of my favorite passages of the Bible, En uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, from the book of Isaiah in the Old Testament, del libro de Isaías en el Antiguo Testamento, the prophet describes the character of God el profeta describe el carácter de Dios and how God deals with us when we are at our most vulnerable, y cómo Dios trata con nosotros cuando estamos en nuestros momentos más when we vulnerables, feel forgotten. cuando sentimos que somos It is a olvidados. little poetic couplet in Isaiah chapter 42. Hay un pequeño pareado poético en el capítulo 42 de Isaías It says this: que dice así: a bruised reed he will not break, no acabará de romper la caña quebrada, and a smoldering wick he will not snuff out. ni apagará la mecha que apenas arde. When we feel broken, Cuando nos sentimos rotos, when we feel like our light is going out, cuando sentimos que nuestra vida se acaba, God is not one to forget us. Dios no nos olvida. He will not let the delicate bruised reed Él no dejará que la caña quebrada or the fragile smoldering wick come to an end. o que la mecha que apenas arde se acaben. God cares about us when we're at our most vulnerable. Dios se preocupa por nosotros cuando estamos en nuestros momentos más vulnerables. In the New Testament, the Apostle Paul writes this: En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo escribe esto: God's strength is made perfect in our weakness. la fortaleza de Dios se vuelve perfecta en nuestra debilidad. God is often most present Dios es a menudo más presente when we feel most forgotten. cuando nos sentimos más olvidados. For 2 whole years, Joseph is forgotten in prison. Durante 2 años enteros, José es olvidado en prisión. I always wonder if Joseph was thinking about that cupbearer. Siempre me he preguntado si José estaba pensando en el copero. Oh, Kevin. No. But just when it seems like the story ends, Pero justo cuando parece que la historia termina, it just so happens de repente ocurre that Pharaoh, que el faraón, the world's most powerful man, el hombre más poderoso del mundo, has some dreams. tiene algunos sueños. Strange dreams. Sueños extraños. He dreams of 7 fat cows devouring 7 skinny cows. Él sueña que 7 vacas gordas son devoradas por 7 vacas delgadas. And then he dreams of 7 healthy stalks of grain swallowing 7 thin stalks of grain. Y luego sueña sobre 7 espigas de trigo que son tragadas por otras espigas también delgadas. And Pharaoh is deeply disturbed Y el faraón está muy inquieto by what these mean. por lo que esto puede significar. And so now we'll read from chapter 41, Así que leemos en el capítulo 41, starting with verse 8 to 16. empezando desde el versículo 8 hasta el 16. Sin embargo, a la mañana siguiente se levantó muy preocupado. Mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto y les contó los 2 sueños, pero nadie se los pudo interpretar. Entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón: «Ahora me doy cuenta del grave error que he cometido». Cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel bajo la custodia del capitán de la guardia. Una misma noche, los 2 tuvimos un sueño, cada sueño con su propio significado. Allí con nosotros había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y a cada uno nos interpretó el sueño, y todo sucedió tal como él lo había interpretado. A mí me restituyeron mi cargo y al jefe de los panaderos lo ahorcaron. El faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, quien le dijo: «Tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo». «No soy yo quien pueda hacerlo», respondió José,
sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. In the ancient world, En el mundo antiguo, dreams were often considered a place where humans and the gods could connect. los sueños a menudo se consideraban un lugar en el que los humanos y los dioses podían conectar. It was one way the ancients divined messages from God. Era una forma en la que los antiguos recibían estos mensajes divinos de Dios, Along with reading the stars, además de a través de la lectura de las estrellas reading the entrails of sacrifices, o de las entrañas en los sacrificios and other strange signs in nature. y otros signos extraños en la naturaleza. Well, as you might imagine, Pero como podéis imaginar, Pharaoh's court would be filled with priests and sages la corte del faraón estaría llena de sacerdotes y eruditos whose whole lives were given to understand and interpreting signs from God. cuyas vidas enteras estaban destinadas a estudiar e interpretar signos de Dios. But not one of those in Pharaoh's court Pero ni uno solo de aquellos en la corte del faraón had a clue what these dreams meant. tenía una idea de lo que estos sueños significaban. But it just so happens Pero simplemente ocurre that the cupbearer is back in the court, que el copero está de vuelta en la corte and it just so happens that he remembers Joseph. y así como así ocurre que se acuerda de José. And what does Joseph say? ¿Y qué dice José? No, I can't interpret dreams. No puedo interpretar sueños. You wonder, like, Pharaoh's like, why are you here? Y el faraón estaría como, ¿por qué estás aquí? But he's saying, I don't guess what God is saying in obscure signs. Y José dice, yo no adivino lo que Dios está diciendo a través de signos oscuros. That's not how the God I serve works. Así no es como obra el Dios al que sirvo. If God wants to be clear, Si Dios quiere hacerse oír, he will speak to us. Él nos hablará a nosotros. And he will speak to us in this dream. Y Él hablará a nosotros incluso a través de los sueños. Once again, Una vez más, Joseph has learned to use his ears and hear God's voice José ha aprendido a usar sus oídos y a escuchar la voz de Dios while he's in the dungeon. mientras él estaba en la mazmorra. So Joseph interprets the dreams. Así que José interpreta los He sueños says Egypt is going to have 7 years of abundant harvest y dice que Egipto va a tener 7 días de cosecha abundante and 7 years of horrible famine. y 7 años de terrible hambruna. And then he starts giving advice to Pharaoh. Y entonces empieza a darle un consejo al faraón. He says, Pharaoh, you need to get a plan. Así que le dice, faraón, tienes que desarrollar un plan. The un 7 plan. years of harvest, you need to separate and save some of that. De esos 7 días de cosecha tienes que separar y guardar una cantidad. You need to preserve the abundance Tienes que preservar esa abundancia so that when we have the 7 years of famine, para que se puedan tener recursos durante los 7 años de hambruna Egypt will be fed. y Egipto pueda ser alimentado. And then we read Pharaoh's response. Y entonces leemos la respuesta del faraón. In our last section, we're going to read verse 37 through 44. Así que por último vamos a leer los versículos desde el 37 hasta el 44. Al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el faraón les preguntó a sus servidores, ¿podemos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Okay. That's funny. Esto es divertido. ¿Dónde está el hombre? No sé. Sigue, perdóname. Es tan gracioso. Continúo. ¿Podemos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Así el faraón le informó a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato, el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran «¡Inclinaos!». Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto.
Entonces el faraón le dijo, yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. I'm gonna go off script here, Lara. Okay. Joseph started with an elegant tunic, José empezó con una túnica elegante, a sign of favor era un signo favorable and his arrogance. y también mostraba su arrogancia. It was taken from him, Y se la quitaron. and he was in the robes of a slave. Y en las vestimentas de un esclavo, But then in Potiphar's house, he rises. pero entonces, a pesar de estar en la esclavitud, en la casa de Potifar asciende. And now he's wearing the robes of a major domo. Y ahora está llevando las ropas de un mayordomo. And remember, those clothes were taken from him by Potiphar's wife. Y recuerda que esa ropa también le fue quitada, en este caso por la mujer de Potifar. And then he's in chains of prison. Y entonces acaba en prisión. I always imagine him in a prison orange uniform. Y yo me lo imaginé en un uniforme naranja de prisión. And then finally, after all these years, Y finalmente, después de todos estos años, it says he's washed and he's shaved. dice que por fin se ha podido lavar y que se ha afeitado. And Pharaoh puts his own robes on him. Y el faraón le da sus propias vestimentas. The dreams that he had long ago Los sueños que tenía hace tanto tiempo begin to come to pass. empiezan a suceder. These dreams that when he was 17 years old, Estos sueños de cuando tenía 17 años, that one day he would rule over people. de que un día él gobernaría sobre la gente. Joseph could never have imagined the journey to get there. José no se podría haber imaginado el viaje para llegar hasta allí. I mean, could you imagine if he decided on a plan to become Pharaoh's most important help? ¿Podrías haberos imaginado si hubiera desarrollado un plan para ser el mayor ayudante del faraón? I want to be vice president of Egypt. Quiero ir a Egipto. I want to be vice president. Vicepresidente. Y ser visir de Egipto. And to do that, I'm going to do this. Y para hacer eso voy a hacer todo esto. I'm going to make my brothers angry, Voy a hacer que mis hermanos se ofendan so mad they throw me in a well, para que me tiren a un pozo, so that I'll be sold to some Midianites who are passing by. para que pueda ser vendido y como esclavo a la gente que está pasando por allí. And then I'm going to end up in Egypt. Y entonces acabaré en Egipto. I'm going to rise in power in Potiphar's house, Y entonces voy a ascender en el poder en la casa de Potifar. but then I'm going to lose said job Pero entonces voy a perder el trabajo because I won't sleep with my boss's wife. porque voy a dormir con la mujer de mi jefe. So I'm going to get thrown in prison Así que me vayan a llevar a prisión unjustly. injustamente. But then I'll make friends with two officials that Pharaoh hates. Pero entonces voy a hacer amigos con dos oficiales que el faraón odia Help them out when they have nightmares. y les voy a ayudar cuando tengan pesadillas I'm going to be forgotten for 2 years. y voy a ser olvidado durante 2 años. And then I'm going to interpret Pharaoh's dream. Boom. Y entonces, y entonces voy a interpretar el sueño del faraón. ¡Bum! God is doing something greater Dios está haciendo algo más grande in and through Joseph. dentro y por medio de José. He's not simply meeting Joseph's personal life dreams. Él no está simplemente pues, cumpliendo los sueños de la vida personal que José tenía. He's not just helping Joseph reach his goals, Y no está simplemente ayudando a José a alcanzar sus but objetivos, beyond his wildish imagination. sino que más allá de la imaginación más increíble, God is using Joseph Dios está usando a José to serve a whole nation in time of need. para servir a una nación entera en tiempos de necesidad. God wasn't placing Joseph over people just so Joseph could have a good life. Dios no estaba situando a José por encima de la gente solo para que José tuviera una buena vida, But so that Joseph could be a blessing to all people. sino para que José pudiera ser una bendición para todo el mundo. Because that was God's promise to Abraham Porque esa era la promesa de Dios a Abraham and his great grandson, Joseph. y a su bisnieto José. God says, I'm going to bless this family.
Dios dice, voy a bendecir a esta so that familia all the world can be blessed. para que todo el mundo pueda ser bendecido. Everywhere Joseph went, Y en todos los lugares a los que iba José, Potiphar's house, la casa de Potifar, the prison warden, al guardián de la prisión, all experienced blessing. todos experimentaron bendición. And now the entire nation of Egypt will experience prosperity through Joseph. Y ahora la nación entera de Israel experimentará la prosperidad a través de José. God isn't simply wanting us to have good lives. Dios no quiere simplemente que tengamos buenas vidas. He wants to use you and me Quiere usarnos a ti y a mí for the good of the world. para hacer el bien en el mundo. We may not rescue a whole nation, Puede que no rescatemos un país entero, but somehow when we say this, pero de alguna forma cuando decimos esto, Jesus, Jesús, not my will, but yours be done. no será mi voluntad, sino la tuya la que se cumplirá. Our lives become more than simply surviving, Nuestras vidas se convierten en algo más que simplemente supervivencia, meeting a few personal goals, conseguir unos cuantos objetivos personales, finding basic security. encontrar seguridad básica. We become God's people Nos convertimos en el pueblo de Dios, who are a blessing to a dark world. que son bendecidos en un mundo oscuro. And our lives become richer Nuestras vidas se vuelven más ricas and fuller y más completas. and más meaningful. I said más. Y tienen mucho más significado When we say yes to Jesus and his purposes. cuando decimos sí a Jesús y a su propósito. Will you say to God tonight with me, Dirás a Dios esta tarde conmigo, use me, Jesus, úsame Jesús to bless a dark world. para bendecir un mundo oscuro. However my life goes, No importa a dónde vaya mi vida, I trust you confío en ti to do more with my life than I can do on my own. para hacer más con mi vida de lo que yo puedo hacer por mi cuenta.